Mis fraternos saludos para todos, espero que estén muy bien a través de este medio, perdón, y de este método. Les presentaré la clase de historia denominacional. El tema es condensado, es bastante pesado a veces. Planeo dar todo el material en el espacio de una hora. Después veremos cómo evaluaremos esta cuestión aquí. Bueno, espero que estén bien ustedes, les saludo. Saben mi aprecio y mi cariño para todos ustedes, a los jóvenes de la zona 5, especialmente a los chicos de Guayana 2. Y quiero compartir con ustedes esta clase de historia denominacional. Muy bien, comenzamos inmediatamente entonces. Hay tres fechas vitales que tenemos que conocer para tomar en cuenta el inicio de nuestra iglesia, porque son tres fechas que tienen mucho que ver con la predicación milerita, que es el 1 de noviembre de 1755, el terremoto de Lisboa, el 19 de mayo de 1780, el día oscuro, y el 13 de noviembre de 1833, la caída de la estrella. Este última fecha, 13 de noviembre del 1833, justamente fue aledaña a la predicación de Miller, que comienza en 1831. Y justamente es esa la fecha con la cual comenzaré, porque William Miller comienza a predicar sobre el retorno de Cristo en el año 1831, después de haber estudiado por una década, un poquito más de una década, el mensaje de Daniel 8:14. Em, quiso darle un enfoque muy, pero muy bíblico, y entonces él creyó que la Biblia, y de hecho es así, la Biblia es su propio intérprete, y entonces él comenzó a predicar sobre la segunda venida de Cristo en el año 1831. 8 años después, en el año 1839, se convierte un hombre llamado Joshua B. Himes. Y este Joshua B. Himes, él es importante hablar de la conversión de él porque en el año 1842 él publica un escrito llamado El Clamor de la Medianoche. Él indicaba allí en ese escrito que Cristo vendría en el año 1843. William Miller ya había dicho esto, en 1843 indicaba que Cristo vendría aproximadamente en ese año. Y este hombre publica este escrito tratando de darle más énfasis a la predicación de Miller. Este mismo año hay dos hombres que se convierten también, Josiah Leach y Charles Fitch. El primero era representante de las publicaciones que hacía el movimiento milerita en relación a la segunda venida de Cristo. Esto fue una publicadora muy interesante. Ellos se encargaron de compartir en todo medio posible que Cristo venía. Y esta gente eran personas bastante consagradas en sus diversas denominaciones. Algunos eran metodistas, otros de la Conexión Cristiana, otros bautistas. Y entonces ellos comenzaron a creer en el mensaje de Miller, que, que era imponente por las diversas cosas que él había dicho, y también por la forma como Miller compartía esta verdad tan interesante. Este Charles Fitch, interesantemente, en el año 1843, en el verano justamente, él predica sobre Apocalipsis 18. Y sabe usted que Apocalipsis 18 dice que llegó un ángel que alumbró la tierra y la tierra fue iluminada con la gloria de este ángel. Así que él indicaba que este mensaje de Miller era el ángel de Apocalipsis 18. Y eso causó una conmoción en las mentes de las personas, indicando que posiblemente sí. Así que él graficaba que el ángel de Apocalipsis 18 era el mensaje milerita. No se atrevió a decir, no lo he leído yo, si usted lo ha leído, bueno, él no se atrevió a decir que Miller era el ángel. Él dijo que el mensaje era el graficado allí en Apocalipsis 18. En agosto de 1844, este hombre llamado Samuel Snow, él investiga, pregunta a algunos rabinos judíos, y él llega a la conclusión de que Cristo vendría en el año 1844, pero en el otoño de ese año, es decir, en octubre. Y él se guió por el calendario lunar judío. En el mes de Tisri, que es el séptimo mes del calendario hebreo, él dijo, bueno, si el día 10 del mes 7 es el día de la expiación, el día del Yom Kippur, entonces ese día será el 22 de octubre de 1844. Llega esa fecha, no ocurre nada. Estos hermanos esperan al Señor Jesús. Cristo no regresa y se considera ese día de forma burlesca por mucha gente como el gran chasco. Esta gente, mucha gente se fue, otros siguieron colocando fecha. De hecho, Joshua B. Himes y Joshua Leach siguieron colocando fecha. Se fragmentaron un poquito más adelante de ellos,
pero siguieron colocando fechas, mientras que hubo un reducto de personas que se quedó, especialmente este hombre Hiram Edson, era uno de ese reducto, y el día siguiente, el 23 de octubre, él, él iba de camino de su casa a una reunión que tendrían para conversar sobre lo que ocurrió el otro día, sobre lo que no ocurrió el día anterior. Y mientras que él va caminando, va pasando por una granja de maíz, y entonces él ve una visión. En esa visión él mira que, que Jesús pasa del lugar santo al lugar santísimo en el cielo, y él ve vívidamente esta cuestión, y entonces se le explica en la visión la razón por la cual Cristo no regresó a la tierra el día anterior. Esto causó una alegría en su corazón porque añadía luz a él, y él compartió esto con las personas. Justamente en ese mismo año, en diciembre del año 1844, Elena Harmon, que llegó a ser Elena White después que se casó con James, ella ve una visión, y en esa visión ve, bueno, aquí me equivoco un poquito, ve un sendero de la tierra hacia el cielo, y en ese sendero allá en la punta, en la parte inicial, estaba Jesús. Detrás de eso había mucha gente que lo seguía, y quien dejaba de mirar a Jesús eh, llegaba, era puesto en oscuridad y caía al abismo, porque el sendero era bastante alto, y entonces ella mira eso, y la conclusión allí de la visión fue que hay que mirar a Cristo y continuar con el camino de la predicación del mensaje. Apenas continuaba esta cuestión del movimiento adventista, y eso fue algo bastante importante para la iglesia, porque eso añadió más luz a lo que ya habían investigado los dirigentes principales de la iglesia. En el mismo año de 1844, esta señora llamada Raquel Preston, después que se casó era Raquel Oakes, junto con T.M. Preble y J.B. Koch, ellos impulsaron el estudio de la creencia del sábado en la iglesia adventista. Eh, Ellos eran bautistas, otro era metodista, uno de ellos, Koch específicamente, y ellos guardaban el sábado. Así que entonces Raquel Preston tenía una hija que en Battle Creek ella seguía el movimiento adventista, y entonces Oakes, Raquel, ella fue a visitar a su hija, se alegró mucho porque ella estaba en el camino del Señor, y le dijo que el mensaje que predicaban los adventistas era muy imponente, y así que les faltaba algo, les faltaba predicar sobre el sábado, o conocer, guardar el sábado bíblico. Así que desde el año 1846 a 1855, el sábado entre el reducto adventista fue objeto de mucho estudio, y llegaron a la conclusión de que evidentemente el sábado era el día del Señor. Les recuerdo esto porque ellos guardaban el domingo. De hecho, William Miller ni siquiera aceptó la verdad del sábado, sino que murió creyendo que el día del Señor era el día domingo. Sin embargo, el enfoque de Miller no era ese, era la segunda venida de Cristo. En el año 1848 se consideraron 4 doctrinas. La primera doctrina era la doctrina del santuario, la otra relacionada a ella con el juicio investigador, la otra también relacionada a ella con la purificación del santuario, y la otra hablaba acerca del retorno de Cristo. Estas 4 creencias, bueno, en aquel momento eran doctrinas, después fue que se adoptó el nombre de creencias, porque las doctrinas bíblicamente son incambiables, mientras que las creencias sí pueden ser incambiables por la luz que se va añadiendo progresivamente. Por eso se dice que la verdad es presente, y añadiéndose según el estudio podrían indicarse más cosas con respecto a temas como estos. Así que se consideraron estas 4 doctrinas, 3 de ellas relacionadas al santuario, de hecho todas relacionadas al santuario, e indicaban que Cristo muy pronto vendría a esta tierra. En el año 1854, este hombre llamado Lubbock y este hombre M.W. Cornell, ellos realizan la primera escuela sabática. Ellos acostumbraban a predicar en carpas, y también implementaron crear las escuelas sabáticas en carpas. Estas escuelas sabáticas se realizaron allí para compartir la escritura de forma muy sencilla, y lo hicieron a través de estas carpas. Pero desde el año 1885 hasta 1887, las primeras ofrendas de escuelas sabáticas fueron enviadas a Australia y África respectivamente. Primero no se recogían los donativos de escuelas sabáticas de ofrenda, pero un año después, en el año 1885, ellos comenzaron a recibir estas ofrendas, y bueno, fueron enviadas a, a diversos lugares, especialmente Australia y África, para poder, las primeras dos, pues, me refiero, para que se siguiera compartiendo el mensaje en dichos lugares. En el año 1855, la iglesia tenía una imprenta oficial, y esa imprenta oficial pasa de Nueva York
a Battle Creek, y en ese lugar esa imprenta llegó, de hecho, la iglesia de allí en adelante continuó imprimiendo allí en Battle Creek. Esta imprenta lamentablemente más adelante se incendia por hay diversas hipótesis, pero se quemó esta imprenta después de estar en Battle Creek. Desde el año 1860 a 1863, los dirigentes de la iglesia tardaron estos 3 años en organizar el nombre de la iglesia y en organizar algunas cosas. Así que creemos nosotros que fue en el año 1863 que la iglesia adventista nace como institución. Pero fueron estos 3 años que tardaron en establecer un compendio de creencias, en establecer un nombre para la iglesia y algunos principios básicos que la iglesia iba a tener, algunos valores que la iglesia iba a compartir con el mundo, y tardaron esos 3 años en esa organización de la iglesia. Hasta que en el 21 de mayo del año 1863 se establece la Asociación General de la Iglesia, y tenía la iglesia en ese tiempo 3.500 miembros, habían 125 iglesias, habían 22 ministros ordenados, y el primer presidente fue el pastor John Byton, el secretario en este tiempo era Uriah Smith, y el tesorero era E.S. Walder. Estos 3 hombres llegaron a ser los principales elementos que la iglesia tenía para tomar decisiones fundamentales para el crecimiento de la iglesia. Continuamos en el mismo año, y es que el 5 de junio de 1863, la señora White recibe la primera visión sobre la reforma pro salud. 2 años después, en el 65, Elena White escribe algunos folletos sobre el régimen alimenticio. Estos folletos después fueron compendiados en esos libros, consejos sobre el régimen alimenticio. Ella hablaba sobre muchas cosas muy interesantes allí, sobre la ingesta de comida y demás. Y la iglesia, de forma oficial, 1 año después del 65, crea y publica la primera revista de salud para hablar sobre el régimen pro salud, la cual dicen ellos, bueno, la iglesia dice que es la mano izquierda de la iglesia. El régimen pro salud ha sido fuertemente promovido por nuestra iglesia adventista. En el año 1864, no de que estamos hablando 1 año después, la fecha que coloqué aquí sobre el régimen alimenticio y la revista tiene que ver con la fecha, por eso lo coloqué allí. Pero en el año 1864, los hombres de la iglesia adventista son obligados a formar parte de la guerra civil. ¿Sabe usted que la guerra civil comenzó en el año 1860 en Estados Unidos? Jefferson Davis, en el sur, comenzó a pelear contra Abraham Lincoln. Y los líderes de la iglesia, junto con los dirigentes militares, ellos acordaron que los adventistas participarían como no combatientes en esta guerra civil. Hay muchos datos con respecto a esta guerra, y la iglesia tiene diversos escritos al respecto, pero gracias al Señor que les permitieron a la iglesia o a los hombres de la iglesia adventista participar en la guerra, pero como no combatientes, estuvieron como ayudando en salas quirúrgicas y en forma médica, y de hecho en limpieza también, para que no fueran al campo de batalla a tomar un rifle. En el año 1869 se oficializa la escuela sabática, se crea el primer folleto llamado el Youth Instructor. Note que Lubbock y Cornell, ellos tenían la escuela sabática en carpas, pero ahora se oficializa la escuela sabática en las iglesias en este año 1869, y el instructor para los jóvenes, llegó a ser el primer folleto de escuela sabática. Esto es importante porque en el año 1903 la escuela sabática y la sociedad jóvenes eran juntos, estaban juntos estos dos departamentos, justamente porque el objetivo era que los jóvenes aprendieran y dieran clase también en la escuela sabática. En el año 1872 se crea la primera escuela sabática, la primera escuela primaria en Battle Creek, a cargo de Goodluck H. Bell. Él era un paciente del sanatorio que estaba en Battle Creek también, y entonces él era docente y lo colocan a cargo de la iglesia, de la primera escuela de la iglesia. Esta escuela no fue la primera de la iglesia. La primera escuela fue en el año 1853, donde el pastor Byton, que llegó a ser presidente de la iglesia, tenía en su casa una escuelita, y su hija era Marta, era la maestra de esta escuela. Y entonces él indicaba que los adventistas o los hijos de los adventistas debían tener un lugar especial donde recibir sus clases para no contaminarse con los que están afuera. Sin embargo, el objetivo de los colegios también en aquel tiempo era buscar a otros jóvenes para compartir el mensaje con ellos ahorita. De hecho, el sistema educativo de la iglesia adventista hoy mismo justamente tiene que ver con eso, fortalecer la fe
de los jóvenes adventistas que forman parte de estas instituciones y compartir el mensaje con los jóvenes inconversos para que conozcan a Cristo allí, mientras que aprenden la, el, el aprendizaje, digamos, académico, también deben conocer del Señor Jesús en estas instituciones. Así que fue en el año 1872 cuando se crea la primera escuela. En el mismo año se crea la primera síntesis de las creencias adventistas. Estas tenían 22 creencias. En el año 1931, esta síntesis llegó a ser creencias fundamentales de los adventistas con 27 creencias, y en el año 1980 se amplía el estudio con las mismas 27 creencias para indicar lo que la iglesia creía. Pero note, comenzó en el año 1872. Ahora note interesantemente que desde 1846, del 1844 hasta 1872 fue que la iglesia crea una síntesis de creencias, porque en el tiempo no se tomaron a la ligera, livianamente el colocar creencias, sino que estudiaron de forma muy seria qué era lo que la iglesia creía, evidentemente fundamentándose en la palabra, pero no sacando los textos de su contexto, sino que la iglesia se concentró en estudiar bien el texto bíblico para saber qué era lo que la iglesia creía. Y esto fue muy fundamental, por eso es que las creencias adventistas son bastante sólidas, por el tiempo en el que fueron evaluadas y también por la seriedad con que correspondía esto. No quiero decir que con esto hayan algunas iglesias que no sean serias con respecto a sus creencias, sí lo son. Solamente que quiero enfatizar esto porque lo que creemos como adventistas no forma parte de un estudio de una sola persona. Cientos de personas participaron en ello, y personas académicas, personas de diversas teorías, ideas, comenzaron a compartir sus ideas y a indicar qué era lo que era creíble y qué era lo que no era creíble. Pues. Al decir que era lo que no era creíble, me refiero a que el tema del chasco fue fundamental, fue una hecatombe social en la iglesia, y entonces ellos comenzaron a puntualizar qué era lo perpendicular en las creencias y qué era lo que tenía que enfocarse bien para creer bien. Así que en estas tres fechas que le estoy mencionando aquí, la iglesia comenzó o tuvo esa síntesis y esos libros de creencias fundamentales. En el año 1873, luego de crear las creencias, de formalizar las creencias, esa síntesis, se crea la Sociedad Misionera como parte del Departamento de Actividades Laicas, o Ministerios Personales ahorita, de la Asociación General. Note, antiguamente la escuela sabática estaba relacionada con sociedades jóvenes, ahora está relacionada con actividades laicas o con ministerios personales. Y el doctor John Nevis Andrews fue el primer misionero eh, adventista de salir de Estados Unidos para compartir el mensaje, y este fue enviado a Suiza. Hay muchas referencias de adventistas en Europa, no las coloqué aquí, infortunadamente son muchos nombres y muchas fechas también, pero particularmente John Nevis Andrews fue el primero en ir a ultramar a compartir el mensaje adventista en diferentes lugares, especialmente en Suiza. En el año 1876, la iglesia crea el Instituto Pro Salud o el sanatorio en Battle Creek, en Michigan. Este se incendia, como lo había mencionado, en el año 1890, y este sanatorio estuvo a cargo del doctor John Kellogg. De hecho, este hombre era uno de los más sabios de la iglesia. Sabios me refiero académicamente. Estaba muy bien preparado este hombre, entonces la iglesia lo coloca a cargo del sanatorio. Lamentablemente John Kellogg después deserta de la iglesia, se vuelve panteísta, con algunas creencias bastante adversas a la fe adventista, y eso causó también un cisma bastante importante en la iglesia. Pero en este año, 1876, la iglesia adventista crea el sanatorio de salud. En el año 1878, la recolección de diezmos y ofrendas reemplaza el sistema de benevolencia voluntario. El, Antiguamente, las personas que querían dar cierta donativo lo daban, pero después la iglesia, justamente por el periodo de tiempo en el que se tardaron estudiando diversos temas bíblicos, llegaron a la conclusión de que el diezmo y la ofrenda estaba vigente todavía, no estaba abolido, debía darse, y además de eso la iglesia subsistiría a través de este sistema de diezmo y ofrenda. Así que fue suplantado el sistema de benevolencia por el sistema de la recolección de diezmos y ofrendas. En el año 1879 se realiza la primera sociedad de jóvenes en Hazleton, Michigan.
bueno, usted conoce muy bien, ¿no? Fenner y Luther y este muchacho Harry Fenner y Lutero Warren, ellos crean la escuela perdón, la sociedad de jóvenes, y en el año 1889, justamente 10 años después, se organiza la primera escuela, sociedad de jóvenes como parte de los departamentos de la iglesia, y eso ocurrió en la Asociación de Ohio. em, se organiza la sociedad de jóvenes como tal. Así que en el año 1879 fue la primera, en el 1889 fue la primera de forma oficial en la que la iglesia a nivel global comenzó a practicar la sociedad de jóvenes como programa especial para los muchachos. En el año 1883 se crea la primera escuela de enfermería dirigida por una doctora llamada Kay Lindsay. Esta doctora se convirtió al adventismo también, y ella fue la encargada de dirigir esta escuela de enfermería en este año muy importante. Llegamos a un año importantísimo en la iglesia, el año de 1888. En ese año se realiza el Congreso de Minneapolis, y ese Congreso tuvo un enfoque muy especial, y el tema de ese Congreso fue la justificación por la fe. La Iglesia Adventista se reúne ahora cada 5 años a nivel global para discutir temas sobre reglamentos. Se actualiza el manual de iglesia. Hay una comisión que también estudia algunos cambios de creencias y algunas cuestiones muy puntuales. Y entonces, pero antiguamente se hacía muy frecuentemente el Congreso, pero era porque la iglesia era pequeña en Estados Unidos todavía. Ahora, como la iglesia es más grande, es cada 5 años, y es un periodo de tiempo prudencial para que puedan establecerse ciertos parámetros para la organización de la iglesia. Así que en este año, en el año 1888, en este Congreso de Minneapolis, estos dos hombres, Waggoner y Jones, ellos crean un libro llamado El Evangelio en Gálatas, pero también tenía su némesis, porque esto fue una lucha, eh, una pelea teológica, porque el presidente Butler, que era el presidente en aquel tiempo de la Asociación General, él también tenía un equipo de personas que trabajaban con respecto a temas adversos de Wagner y Jones. Y entonces hubo dos libros que se publicaron: El Evangelio en Gálatas, por Jones y Wagner, y también La Ley en Gálatas, pero era por otros hombres que también adversaban la creencia de la justificación por la fe. Querían colocar la ley por encima de Cristo, mientras que Elena White dijo: no, lo que recomiendan Jones y Wagner es pertinente, porque hay que colocar a Cristo por encima de la ley. Así que este congreso de 1888 fue muy interesante. Ellos encontraron muchas verdades importantes allí. En el año 1891, a raíz del congreso, Elena White es enviada a Australia. eh, a veces quiere tomarse esto de una forma positiva, y de hecho lo fue una forma muy positiva de hecho, pero Butler, el presidente de la Asociación General, no tenía mucha relación buena con Elena White, así que la envía a Australia, y fue de bendición mandar a la señora White para allá por, por la apertura de la iglesia allá, por la consolidación de la iglesia allí. Y eso ocasionó que la iglesia fuese mucho más bendecida, porque en diversos lugares se compartía el mensaje. Estaba Andrews en Europa, estaba la señora White allá en el continente oceánico, y estaba la iglesia adventista en Estados Unidos, que estaba fuerte también. Así que la iglesia comenzó a crecer bastante. En África también la iglesia estaba teniendo mucho, mucho poder. Me refiero a un poder misionero. Estaba la iglesia creciendo mucho. Así que en el año 1891 la señora White es enviada a Australia. Llegamos al año 1901, un año importante también, porque en este año se realiza el Congreso de Reorganización de la Iglesia. Aquí se crean las ideas para crear uniones, divisiones, juntas directivas de iglesia, fortalecer los departamentos en la iglesia, y crear departamentos en las oficinas de la iglesia. Em, para efectos de la clase de jóvenes, en el año 1907 se crea el Departamento de Sociedad de Jóvenes en la Asociación General. Em, en el año 1901 se reorganiza la iglesia, pero es 6 años después que se crea el Departamento de Jóvenes, y de hecho hasta ahorita continúa esta, este departamento de jóvenes. Pero fue en el año 1901 cuando la iglesia se reorganiza, y hay diversos escritos también sobre este tema. Eh, Dice la señora White que Cristo pudo haber venido en el año 1901, pudo haber comenzado la persecución en ese año, porque esa fue la oportunidad para que la iglesia se reavivara, para que la iglesia pidiera perdón, dependiera de Cristo, y Cristo pudo haber venido, dice la señora White en ese tiempo, en notas biográficas de Elena G. de White. Y
Pero sin embargo, bueno, la iglesia se organiza este año y se crean un mucho más agudo sentido institucional de la iglesia porque se crean algunas oficinas para que la iglesia siga trabajando de una mejor manera. En el año 1903 se crea el sistema de recolección para los necesitados, dirigido por Jasper Weiner. Este hombre también, bueno, ahorita se hace con ADRA, pero fue en el año 1903 cuando se recolectaba para las personas necesitadas y la iglesia también, el dinero que se recogía era justamente para lo que se había dicho, no se utilizaba por otra cosa, sino solamente para las personas necesitadas. En el año 1910 se crea la Escuela de Médicos Misioneros o Médicos Evangelistas en Loma Linda, California. Esta escuela aún existe, esta universidad de hecho existe todavía y es una universidad perpendicular a nivel de estudios médicos de la iglesia y también de médicos misioneros. La iglesia tenía eh, médicos misioneros de sostén propio, pero ahora oficialmente la iglesia en 1910 es que organiza y oficializa esta cuestión aquí. Quiero hacer un break aquí y quiero compartir con ustedes el adventismo en Venezuela, porque desde el año 1880 hasta 1902, un indígena en el sur de Venezuela, en Santa Elena de Guairén, llamado Aucá, él tiene una visión y en la visión se le dice que un hombre con un libro negro vendría a esa localidad a compartirle sobre el Señor. Así que ellos eran creyentes de la iglesia invisible, como se conoce ahora en la teología adventista. Y en el año 1910 llega el pastor Ovidio E. Davis. Él llega de Guyana a, a Venezuela y entonces en este año él comienza a predicar sobre Cristo, sobre el mensaje imponente de la segunda venida del Señor. Pero esto es interesante porque en el año 1907 un colportor venía de Trinidad llamado Ben Connerly llega del Tamacuro y también comienza a colportar allí y a predicar el mensaje del Señor en este año. Pero también en el año 1910 llega el muy conocido Richard Greenwich, él llega a La Guaira, llega con su familia y él también comienza a predicar sobre el mensaje adventista. Así que note que la iglesia adventista el mensaje adventista llegó a Venezuela por tres diversos lugares. El estado Bolívar, el estado del Tamacuro y ahora es el estado de La Guaira, pues, el estado Vargas. Eh, Llegan estos tres hombres, estas tres personas que están allí, y, y paulatinamente comenzó la iglesia a crecer aquí en Venezuela. Y eso es interesante porque la iglesia ahorita tiene mucha fuerza aquí en Venezuela también. En el año 1913 se crean las divisiones. Note que en el año 1901 se crean las divisiones, pero en este año, en el 1913, 12 años después, las divisiones se crean en diferentes continentes como oficinas administrativas de la Conferencia General o de la Asociación General. Así que en este año se crean divisiones especialmente en Europa, en India, ya las divisiones de América y Centroamérica y Suramérica ya existían. Eh, pero las divisiones se crean en este tiempo con el objetivo de que la iglesia pudiera ser un poquito más organizada en, a nivel institucional. El 16 de julio del año 1915 muere la señora White. Lamentablemente muere ya de vetusta, de adulta, y ella al morir deja muchísimas joyas para que la iglesia adventista siga creciendo en pos del Señor Jesús. Entre 1922 y 1931 la iglesia atraviesa una depresión financiera porque no era solamente la iglesia, Estados Unidos como tal atraviesa esta depresión financiera, pero en este tiempo crean el sistema de evangelización a través de lanchas, a través de vías fluviales y mueren algunos de los dirigentes originales de la iglesia. Muere James White, Uriah Smith, ya Irán Exxon había fallecido, así que mueren algunas personas que después de tanto tiempo habían eh, servido de la iglesia, habían creado un consolidado grupo de creyentes aquí en la iglesia. Entre 1936 y 1960 se establecen dos seminarios importantísimos para la iglesia. El Seminario Teológico de Washington y el Seminario Teológico de Andrews. Serán los principales de la iglesia. Luego se crea el, el Seminario Teológico en Filipinas para estudios avanzados, pero particularmente en estos años se crean estos dos seminarios con el objetivo de que sean los principales para la iglesia. Ahora mismo son estudios avanzados, además del de Filipinas, que forman a pastores en la iglesia.
En el año 1957, por las diversas preguntas que se hacían diversas denominaciones con respecto a la Iglesia Adventista crea un libro que se llama Los Adventistas responden preguntas sobre doctrina. En este, en este libro se habla sobre el estado de los muertos, sobre el sábado, sobre el santuario, sobre diversas creencias que son muy particulares de la Iglesia Adventista, y ellos explican esta cuestión. Uno de los, en este tiempo, uno de los más conversados de los temas que habló la Iglesia aquí era sobre la creencia del rico y Lázaro. Ellos hablaron sobre el estado de los muertos y causó también una interesante reacción en las personas, porque muchas personas decían que había vida después de la muerte, mientras que la Iglesia Adventista decía que no, que los muertos nada saben. Fue una de las creencias muy fundamentales de la Iglesia Adventista en aquel tiempo. En el año 1980 hay un problema en la iglesia, porque un pastor llamado Desmond Ford, él dice que Jesús no entró en el lugar santísimo en el año 1844. Él dice que Jesús entró mucho antes por la declaración de Pablo, creemos que es Pablo que escribió Hebreo. Dice que Jesús entró una vez y para siempre, y dice entró en tiempo pasado. Ya dice que ya Pablo, en tiempos de Pablo, ya Cristo había entrado en el lugar santísimo. Así que eso causó un conflicto, un problema bastante grande en la iglesia. Desmond Ford desincorporado se lleva a un grupo de personas, y entonces esto crea un problema bastante grande. Les doy esta fecha porque es importante que usted la sepa, eh, porque la creencia del santuario, que es una creencia vertical de la iglesia, fue baneada por Desmond Ford y también por muchas otras personas, indicando que lo que pasó en 1844, lo que realmente ocurrió del el inicio del juicio investigador, Desmond Ford decía que no era así, y manifestaba su aversión hacia este tema. En el 1990, la iglesia decide penetrar con más fuerza en la ventana 1040, que es la zona más poblada del mundo. No coloqué aquí una imagen, debí haberlo hecho, pero usted investigue dónde queda la ventana 1040, diversos lugares donde hay más personas en el mundo, y la iglesia desde el 90 ha comenzado a predicar poderosamente en estos lugares con el objetivo de que la iglesia siga creciendo allí. Hemos tenido muy buenos resultados, y la iglesia sigue aportando personas, dinero, elementos materiales también, para que la iglesia siga creciendo allí en ese lugar. En el año 2000 ya la iglesia había tenido, es una iglesia vieja, ya tiene mucha experiencia, y se exhorta a cada miembro a que se deje reavivar por el Señor y se deje reformar por el Señor también. Y desde el año 2000 el eslogan de la iglesia es reavivamiento y reforma, hasta el día de hoy. Así que mis estimados jóvenes y estimados amigos y hermanos, usted también forma parte de este gran grupo de personas, esta gran iglesia que quiere buscar el objetivo de glorificar al Señor. Así que reavivarse y reformarse es una tarea especial que cada uno de nosotros tenemos. Hoy día, entonces, la iglesia adventista existe en 213 países. Hay aproximadamente 95.000 iglesias, un poquito más. Hay un pico allí. Y la iglesia ha estado creciendo en diversos lugares. Muy pocos lugares donde la iglesia no ha entrado. En Maldivas, Somalia, donde la iglesia adventista, donde son países musulmanes, algunos países son ateos, Corea del Norte, por ejemplo, donde hay presencia adventista, pero eh, eh, tiene que ser de forma discreta, porque esto políticamente no es aceptable, estas cuestiones así. Así que hay muchos lugares donde la iglesia adventista aún no está de forma oficial, pero sí está porque su presencia todavía está allí. A través de la radio, a través del internet, de los medios de comunicación, la iglesia adventista ha penetrado en estos lugares, y hay creyentes allí. Oremos por ellos para que la iglesia siga creciendo allí y estas personas sigan conociendo de Jesús. Hoy día en Venezuela hay alrededor de 320.000 personas, hay un pico más. Estos datos que le estoy dando son datos oficiales de la iglesia de las uniones de Oriente y Occidente. Hay aproximadamente 1.200 iglesias en Venezuela. Eh, bueno, estoy colocando aquí la fecha de hasta el 2019, los datos oficiales de la iglesia, y cómo la iglesia ha estado creciendo en este tiempo. Bueno, mi estimado, vamos a dejarlo hasta acá. Hay otra fecha, como lo mencioné, que no iba a darle. A ver, me tardé 34 minutos. Bueno, mucho menos de lo que yo había pensado. Si hay algún comentario, alguna incógnita, compártela a través del grupo, a través de los diversos medios que tenemos. Con mucho gusto responderemos algunas incógnitas. Si hay alguna cosa que no colocamos aquí, también tiene usted la oportunidad de mencionarlo allí. No olvide esto nunca.
Usted forma parte del pueblo remanente. La iglesia adventista lo es. Compartimos un mensaje que ninguna otra persona y ninguna otra iglesia comparte. Así que siéntase eh, gozoso de eso, pero también siéntase responsable de eso, porque es un mensaje imponente que tenemos que dar. Que el Señor les bendiga. Espero que ustedes puedan, estas fechas puedan tomarlas en cuenta. Muy pronto les daré la forma como vamos a evaluar esto para que pueda ser un requisito aprobado para la carpeta y para la investidura. Que el Señor les bendiga. Muy buenos días.